Buenas noches a todos. Beckman Coulter Colombia les da la cordial bienvenida al webinar Infecciones osteoarticulares y papel del laboratorio, presentado por el doctor Germán Esparza. Vamos a dar espacio de 3 minutos para que se conecten todos y podamos dar inicio a esta excelente charla. Buenas noches. Bienvenidos al webinar Infecciones osteoarticulares y papel de laboratorio, presentado por el doctor Germán Esparza, director del programa de microbiología de ProASECAL, asesor del panel de expertos de CLSI, profesor de microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana de Universidad del Rosario. Las preguntas las vamos a realizar a través del chat al final de la presentación. Bienvenido, doctor Germán. Muy buenas noches, muchísimas gracias a Beckman Coulter por la invitación. De verdad, para mí es un placer estar con ustedes en esta noche y conversar de un tema bastante, vamos a decir, controvertido, que es las infecciones osteoarticulares y el papel fundamental del laboratorio en su diagnóstico y en su manejo. Quiero confirmar con ustedes que están viendo la presentación. Sí. Ok, bien. Entonces, vamos a iniciar. Esta es mi declaración de conflicto. Vamos a revisar la patofisiología de la infección osteoarticular y los principales agentes etiológicos asociados a estas infecciones y a discutir algunas de las estrategias para una toma y procesamiento de muestras adecuado
para el diagnóstico microbiológico. Al final, como le estaba comentando Daisy, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Bienvenidos y espero que disfruten este webinario. Entonces, la osteomielitis en contexto es un proceso inflamatorio del hueso, de la cortical y o de la médula ósea, causado por un agente infeccioso, generalmente bacterias, pero no siempre, a veces también micobacterias e inclusive hongos, que resultan en la destrucción del hueso y en necrosis. El término osteomielitis involucra hueso y o articulaciones. Recuerde que tenemos, digamos, en este globo de las infecciones osteoarticulares, fundamentalmente la osteomielitis como una de las cuales agrupa este tipo de patologías. Dentro de la clasificación hay varios esquemas, si ustedes miran la literatura, es bastante controvertido porque hay varios grupos que dan diferentes, digamos, clasificaciones a la osteomielitis. La osteomielitis hematógena es la que se produce secundaria a un episodio de bacteremia que puede tener múltiples orígenes. En niños es la forma más frecuente. Ese microorganismo, por ejemplo, estreptococo o estafilococo, viaja hasta las redes capilares de las metáfisis óseas, donde la circulación de sangre es lenta, con posterior replicación e inflamación local. También puede viajar a través de túneles vasculares adhiriéndose a la matriz cartilaginosa, donde progresa la osteomielitis. En los adultos, la forma hematógena es menos frecuente, menos del 20% de los casos, y aunque puede involucrar varios huesos, es frecuente a nivel vertebral, causando una patología que muchos ortopedistas e infectólogos le tienen miedo, que es la espondilodicitis, por la dificultad que hay en la penetración de los antibióticos en este espacio. También tenemos la osteomielitis por contigüidad. Esta forma se presenta por lesiones generalmente causadas en tejidos blandos, por ejemplo, traumas penetrantes, una persona que sufra, por ejemplo, que en Estados Unidos es muy frecuente, que pise un clavo o que tenga un trauma importante que genere penetración hasta hueso, aparte que podría tener otras infecciones, tétanos, por ejemplo, fracturas abiertas contaminadas, esto es importante, mordeduras de animales o mordeduras de humanos. Nosotros hemos tenido algunos casos de mordeduras de humanos que terminan con amputaciones y enfermedad periodontal. Infecciones en tejidos profundos de cara que pudieran desembocar en una osteomielitis de huesos de cara y boca. Osteomielitis por deficiencia vascular o neurológica, principalmente en adultos y relacionada con la famosa infección del pie diabético. Ustedes saben que los estadios iniciales es más superficial, luego llegamos a evolucionar a un mal perforante plantar y esa úlcera, que generalmente la causa de la infección es polimicrobiana, puede terminar en una osteomielitis y ya pues allí el diagnóstico, digamos, es mucho más claro, pero el pronóstico es bastante difícil para el paciente. Entonces, aquí en este gráfico les muestro fundamentalmente lo que estaba mencionando. La diseminación hematógena, al menos en adultos, tiende a llevar a infecciones en columna, mientras que en niños generalmente se hace en las metáfisis de los huesos largos. En adultos también puede estar en otros huesos, es verdad, en tibia, por ejemplo, pero es menos frecuente que en los niños. Infecciones por contigüidad, fracturas donde puede haber contaminación e ingreso. Y también cuando tenemos, por ejemplo, material de osteosíntesis o prótesis, donde allí puede haber una infección donde progrese la generación de este tipo de infecciones. Y también aquí tenemos, en el caso de los traumas, infecciones en el pie donde podría presentarse o también el famoso pie diabético. Entonces, inicialmente, la infección es localizada en la región cortical y se puede hacer un pequeño absceso. Luego, esta infección puede progresar al espacio superióstico con, digamos, un levantamiento del periósteo. Y luego puede haber infección difusa con secuestro, que ya sería necrosis, y la probablemente presencia de fístulas, que es frecuente, donde supura el paciente y donde ya, digamos, hay un avance importante de esta infección. ¿Cuáles son los agentes etiológicos principales en la infección osteoarticular? En todos los grupos de edad, Staphylococcus aureus es el agente más importante. Sin embargo, pueden haber algunas excepciones. Por ejemplo, Staphylo epidermidis y otros estafilococos diferentes a aureus son importantes cuando se trata de infecciones relacionadas con prótesis o material de osteosíntesis, ¿sí?
Ahora, Neisseria gonorrea también puede estar en adultos jóvenes, aunque la literatura reporta que hay menos casos cada vez, pero una, digamos, infección por Neisseria no tratada adecuadamente podría desembocar en bacteremia y siembra en articulaciones, principalmente en rodilla. Estreptococo en los niños. Infecciones por gram negativos anaerobios en el escenario epidemiático son infecciones mixtas por definición. Otros microorganismos, Cutibacterium agnes, por ejemplo, a nivel de infecciones de articulación, principalmente de hombro, que requieren además material de osteosíntesis. No es tan fácil siempre asignar Cutibacterium agnes porque es una bacteria de la piel, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora en niños, si son lactantes de 0 a 2 meses, podría estar Staphylococcus aureus, Streptogalactia, Bacillus gram-negativos y Cándida. De los 2 meses a los 5 años, Staphylo aureus, Streptopiógenes, Streptoneumonia. Miren qué interesante, Quinguela, que en los Estados Unidos se ha vuelto muy importante, Quinguela quingae. Desgraciadamente no es fácil de diagnosticar. Tendríamos que utilizar definitivamente botellas de hemocultivo para tratar de tener una buena recuperación. Pero en los Estados Unidos se ve sobre todo en brotes de escolares que han tenido infección respiratoria previa. Entonces esto ha sido algo bastante llamativo en los últimos años. Hemófilus influenza en niños no vacunados, en mayores de 5 añitos, Staphylococcus aureus, Streptopiógenes y también podría haber infección diseminada por Neisseria gonorrea. Agentes etiológicos infrecuentes, por ejemplo, en heridas penetrantes del pie, Pseudomonas, Staphylococcus aureus. Si hay infección de huesos, por ejemplo, sinos, mastoiditis, abscesos dentarios, los anaerobios son importantes. Contacto con cachorros, Bartonella, exposición a animales de granjas, Coxiella, anemia drepanocítica, podría llevar a infecciones por Salmonella o Staphylococcus aureus. Pacientes con enfermedad granulomatosa crónica podrían tener osteomielitis no solo por aureus, sino también por aspergillus y por serratia. Viajeros a zonas endémicas como las de nosotros, Mycobacterium tuberculosis, habría también que sospecharlo en casos donde no haya mejoría, no haya un control de los biomarcadores, no se recuperen bacterias, vamos a decir, típicas en los cultivos, habría que pensar en la posibilidad de Mycobacterium, coccidioides, blastomicias, histoplasma, etc. Entonces, en las artritis sépticas, por ejemplo, factores de riesgo, recién nacido con catéter intravascular para tener infecciones por cándida, contacto con enfermos, por ejemplo, para Mycobacterium tuberculosis, garrapatas, entonces podríamos tener borrelia, exposición a ratas, Streptobacillus, Spirillum, e infecciones virales que pueden predisponer rubeola, parvo, varicela zoster, hepatitis B. Entonces, infección relacionada con la prótesis articular. La clasificación aquí tiene mucho que ver con el tiempo de presentación de los signos y síntomas. Si la infección es posquirúrgica precoz, los primeros síntomas de infección aparecen en el primer mes desde la implantación de la prótesis. De nuevo, la literatura es sumamente mixta. Hay algunos trabajos que dicen que 3 meses. Los ortopedistas que invitamos a ver si nos están oyendo, de pronto nos pueden dar alguna luz sobre esto, porque digamos que la clasificación no es muy claro. Hay manifestaciones agudas en la infección posquirúrgica precoz como dolor, infección de la herida quirúrgica que puede tener pus, a veces celulitis, a veces fiebre, pero en el momento de la infección posquirúrgica precoz, de la implantación de esa prótesis, todavía no hay aflojamiento, todavía la prótesis está allí fija. En la infección posquirúrgica tardía, que aparece ya de forma crónica después de 2 meses, hay dolor y una característica es que hay aflojamiento de la prótesis. Los síntomas inclusive pueden aparecer de forma larvada y un 50% de los casos pueden presentar fiebre. Recuerden que cuando hay aflojamiento de la prótesis hay que retirar la prótesis, colocar un espaciador, dar antibióticos casi por 2 a 3 meses y luego nuevamente retirar el espaciador y reintervenir, pero pues ya las probabilidades de tener éxito pues cada vez son menores en esas reintervenciones. Las infecciones hematógenas se presentan por previo episodio de bacteremia y posterior invasión del hueso y o del implante. Generalmente cursa con dolor, pero los síntomas pueden ser poco evidentes o concluyentes y puede ser precoz o tardía. Uno de los aspectos clave de la infección osteoarticular es la formación de biofilms o biopelículas. Entonces, si hay una de las infecciones en las cuales esto tiene un rol determinante, es en la infección de hueso y sobre todo la que tiene asociación con bioimplantes. Entonces, recordemos que las bacterias planctónicas, o sea, están en la circulación o están en el ambiente externo, se depositan, forman microcolonias
hacen una proliferación y forman estas que los científicos llaman ciudades bacterianas y se recubren con un slim, con un glicocálix, que les permite a ellas no solamente protegerse, sino además hacen cambios metabólicos, pierden muchas veces la movilidad, pierden, por ejemplo, los pigmentos, tratan de evadir la respuesta inmune, se protegen de la penetración de antibióticos, no todos pueden penetrar los biofilms, por eso el rol de rifampicina en la infección osteoarticular es importante, y luego se convierten en unos nidos para que después estas bacterias salgan de nuevo a la circulación e infecten en otro lado. Entonces, recuerden que esas bacterias se comunican además a través de un sistema de quorum sensing, donde ellas pueden, digamos, de esa forma, saber cuántas son, cómo van a alimentarse, cómo pueden también controlar su población y de esa manera perpetuar la infección. Es muy difícil controlar infecciones asociadas a biofilms, generalmente requieren manejo no solamente antibiótico, sino también quirúrgico. No hay que remover generalmente esos materiales que pueden tener las biocapas. Estafilococos aureus y epidermidis como los agentes etiológicos más importantes. Entonces, hay algunos factores de virulencia que les permiten a ellos poder invadir, poder generar daño del hueso, poder perpetuarse a través de penetración a los neutrófilos y vivir dentro de neutrófalos y macrófagos, e inclusive dentro de los osteoblastos. Entonces, tal vez en mi concepto, el factor de virulencia más importante de Staphylococcus aureus para hacer este tipo de destrucción ósea es la proteína A. Definitivamente es una de las moléculas que no solamente le permite la adhesión, sino también le permite la invasión y está relacionada con la generación de apoptosis. Entonces programa las células del hueso para que mueran y además genera que esas células no puedan, digamos, de nuevo algunas de ellas regenerarse y formarse nuevo hueso. También está la fibronectina, factores de una fibronectina A, B, la cialoproteína y la proteína de adhesión al colágeno. Staphylo epidermidis comparte varios de ellos, sin embargo, en el caso particular de epidermidis, generalmente requiere material de osteosíntesis y la penetración, digamos, de una manera, si fuéramos decirlo, invasiva a ese hueso a través de una cirugía o a través de una fractura, pero generalmente, como lo mencioné, su mayor factor de virulencia es la formación de la biopelícula. Toxinas y exoproteínas hay varias, pero podríamos decir que las más importantes en infección osteoarticular, digamos, y que podríamos comentar en esta charla, sería la toxina del síndrome del choque tóxico, que es la TSST1. Recuerden que además, esto es inmunología de primaria, se comporta como un superantígeno, entonces aparte de eso, su función es bloquear el sistema inmune. También está la alfa-hemolicina, la leucocidina Panton-Valentine, que fue muy famosa. ¿Ustedes recuerdan de los estafilococos? Yo creo que Daisy, que es contemporánea mía, recuerda los estafilococos hace unos años que nos hablaban tanto de esta leucocidina y resulta que los estudios de osteomelitis encuentran que menos del 5% de los estafilos la producen, pero cuando está, ayuda a la invasión y no solamente del hueso, sino del tejido circundante. La coagulasa, que además hace que se recubra de fibrina la zona y permite que se genere mayor invasión, y las modulinas fenol solubles. En el caso de Staphylo epidermidis, las modulinas fenol solubles son las más importantes como un agente citotóxico. Ahora, ya se conoce que pueden existir una variación en la morfología de los estafilococos, principalmente de las colonias, a las que vamos a llamar variantes de colonia pequeña. Y esas variantes de colonia pequeña están asociadas con infección persistente. ¿Por qué? Porque pueden invadir neutrófilos y porque pueden invadir macrófagos y porque pueden invadir osteoblastos y otras células. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces en los cultivos, como pierden el pigmento y son más pequeñas, la gente las pasa por alto. Entonces cree que se contaminó, cree que es otra bacteria, cree que el cultivo es mixto, que es de piel, y resulta que no. Entonces, sobre todo, si ustedes llegan a tener infecciones de hueso y articulaciones, donde ustedes lleguen a tener la presencia de estas colonias, consideren que podrían ser variantes de colonia pequeña, habría que reaislarlas y reidentificarlas para poder determinarlo, sobre todo cuando hay material de osteosíntesis y estas infecciones crónicas relacionadas. Entonces sean muy precavidos
con este tipo de morfologías. Ahorita al final de la charla les voy a hablar un poquito de algunas recomendaciones que tengo del antibiograma de este tipo de variantes. Bueno, hablemos de diagnóstico. Entonces, esta es decisión médica. ¿Qué imágenes diagnósticas se van a utilizar? Los que saben interpretar eso son los ortopedistas y los infectólogos y los especialistas en imágenes diagnósticas, claramente. Y hay varias que se pueden emplear: la radiología simple, la ecografía, ¿sí? La gamografía, la gamografía con leucocitos radiomarcados, la resonancia magnética y la tomografía. Cada una tendrá ventajas y desventajas. Por ejemplo, la gamografía te permite mirar si hay osteomielitis multifocal. La gamografía trata de ser más específica, pero a veces también tiene problemas por un exceso de radiación, por el exceso del costo, porque hay que estar haciendo varias gamografías para ir mirando la evolución de los resultados, y a veces algunas infecciones de tejido blando también podrían marcar zonas calientes. La radiología simple es de ayuda, pero sobre todo en los estados más tempranos puede dar resultados falsos negativos. Y bueno, y las otras, pues sobre todo la ecografía puede ayudar a mirar si hay muy seguramente abscesos, etcétera. Eso ya es decisión médica, pero las imágenes son importantes como un componente del diagnóstico de la infección osteoarticular. El otro son los biomarcadores, y hay dos que se utilizan principalmente en infección osteoarticular: la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Entonces, ¿cuál se eleva primero? La PCR. Se eleva las primeras 8 horas, máximo a los 2 días, y se normaliza a la semana del tratamiento si el paciente va evolucionando de manera favorable. Ahora, en el mercado hay múltiples PCRs. Por favor, encuentren una que sea de alta sensibilidad, de alta precisión, para que puedan tener resultados reproducibles. A mí me aterra que todavía algunos hospitales de Latinoamérica utilizan pruebas de PCR de látex, lo cual ya no se debe hacer. Ahora, la prueba de BCG se eleva más o menos a las 48 horas en 25% de los casos, inclusive se puede demorar más. Se normaliza a las 3 o 4 semanas, esa demora un poco más en normalizarse. Pero ninguna de estas pruebas, ni la BCG, ni la PCR, ni los leucocitos, porque el recuento de leucocitos también en la mayoría de pacientes es por encima de 15.000 con predominio de neutrófilos. En un 50% de los pacientes pueden hacer leucocitosis que no sea tan marcada, menos de 15.000, inclusive menos de 10.000 en algunos de los casos. Hay que mirar siempre la fórmula leucocitaria, que tenga un cambio hacia una mayor, digamos, presencia de neutrófilos en esos hemogramas. Dentro de la toma de la muestra, entonces, para la infección articular, en el caso de artritis séptica, líquido articular. Definitivamente artrocentesis sería lo ideal. También se pueden tomar muestras abiertas, biopsias de tejido sinovial, varias muestras. La literatura dice 5, pero es difícil a veces tomar tantas. Aquí lo importante es recomendar al ortopedista que debe tomarlas con diferente instrumento. Cuando se hacen esos cortes no puedes utilizar el mismo para cortar los 5 puntos, porque se puede contaminar. Entonces la idea es que se haga con instrumental limpio, estéril para cada uno de los puntos que se va a tomar. Y bueno, y también en el caso de artritis séptica, como lo mencioné, se manda el líquido articular. También biopsias de hueso, en el caso de la osteomielitis ya pues de la cortical, biopsia de hueso, varias muestras, idealmente 5, según la literatura, como lo dije, tomado con instrumentos limpios en cada toma. Hay que evitar los hisopados, ha sido una de las recomendaciones más importantes en toda la literatura que uno puede revisar para hablar de infección osteoarticular. Entonces hay que tratar de evitar los hisopos, como dicen los españoles, las torundas, o digamos los hisopados de estas zonas. Y también otra de las cosas que se hace con mucha frecuencia es la biopsia percutánea, ¿sí? Y se mandan los pedacitos de biopsia al laboratorio. Aquí en este caso se mandó en frasco estéril, boca ancha, pero ya les voy a contar también cómo pueden algunas biopsias transportarse, sobre todo si se transporta al laboratorio no se puede hacer de una manera inmediata. ¿Cuál es la indicación de los hisopados? Entonces, ¿dónde sí podría ser? Como lo mencioné, en general no deberían utilizarse. Sin embargo, en ocasiones en las que no sea posible o factible tomar biopsias o punción articular, debe considerarse si usted toma hisopados. Uno, que Staphylococcus aureus nunca se considera un contaminante. Por más de que usted lo tomó aquí, que era superficial, que qué tal, bueno, si aparece Staphylococcus aureus hay que trabajarlo, ya será decisión médica el manejo, pero siempre debe considerarse como un patógeno muy importante, es que es el más importante, ¿sí?
Algunas técnicas de toma de muestra con hisopado recomiendan tocar la zona, presionarlo más o menos unos 30 segundos para tratar de generar filtración del fluido circundante, del tejido circundante y llevarse la muestra, digamos, al laboratorio, siempre tomar la muestra del fondo y bordes de la herida. Bueno, en el caso de microbiota de piel como Staphyloepidermidis y Cutibacterium agnes, no deberían ser reportados, solo se consideran significativos si la muestra es de biopsia y si además hay bioimplantes. Si la muestra es de la cortical y aparecen Cutibacterium y Epidermidis, nada que ver, no se reportan. Lo otro, los bacilos gram negativos, Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, pueden no reflejar, sobre todo si usted lo toma con hisopos, lo que está pasando adentro del tejido. Será decisión del médico, hay que mirar el contexto individual, ¿no? Porque si además es pie diabético, si además hay inmunosupresión o qué sé yo, trauma penetrante, fractura, ya será decisión médica si lo considera, pero lo ideal sería pensar en una toma de muestra más invasiva. Ahora, ¿cómo se manejan las muestras? ¿Qué hacemos con el líquido articular? Entonces, nos llegan 2 tubos para procesamiento. Vamos a utilizar uno con heparina para el recuento celular. Se centrifuga a 3500 por 15 minutos. Del sobrenadante se hacen los exámenes químicos, glucosa, proteínas, etcétera. Para diagnóstico de infecciones articular no hacemos coágulo de mucina o viscosidad, pero sí, sí debemos hacer glucosa y proteínas. Y esto es clave hacerlo del sedimento, del sobrenadante. Del sedimento lo vamos a descartar. En el caso del tubo no heparinizado, también lo centrifugamos y el sedimento hacemos coloraciones y cultivos. Mucha gente me dice que a veces le llegan los tubos anticoagulados y nos llegan tubos secos sin anticoagulante para microbiología. ¿Cuál es la recomendación? Utilice de preferencia heparina sódica o podría utilizar SPS, pero generalmente heparina le queda a uno más fácil porque están los tubos ya listos, heparinizados, o puedes tener la posibilidad de agregarle heparina sódica más o menos 10 unidades por mililitro de líquido, que es lo que uno dosifica con la jeringa de insulina. Porque lo que no se debe emplear es EDTA, porque el EDTA es un ácido y las bacterias son muy sensibles al EDTA. Siempre guarden contramuestra. Yo creo que es clave que la contramuestra siempre esté guardada para tener una copia por si de pronto necesita confirmar algún dato. Iba a decir también que entonces las coloraciones las hagan del sedimento. El GRAM es no negociable. El GRAM es altamente específico pero muy poco sensible. Lo sé, pero hay que hacer la coloración de GRAM y se hace del sedimento del tubo no heparinizado. Entonces, aquí en esta tabla ustedes ven algunas características del líquido. Entre los líquidos que son, por ejemplo, de infección articular, se verían turbios con más de 50.000 leucocitos, con más de 90% de neutrófilos, con una glucosa menos de 20 y con una pobre formación de coágulo, ¿sí? Que el coágulo generalmente lo utilizamos para mirar la presencia y sobre todo, el desempeño del ácido hialurónico. ¿Qué medios de cultivo empleamos? Entonces, agar sangre de cordero, agar chocolate suplementado, agar maconque, y aquí se comió, aquí, agar Taller Martin, sobre todo cuando estamos sospechando de un paciente que pudiera tener una infección por Neisseria gonorrea. Me han contado también que en algunas zonas del país no consiguen agar maconque. En los Estados Unidos en una época también tuvieron backorder de agar maconque prácticamente en todo el país. Entonces, pueden utilizar algún medio similar, idealmente BRBA, que lo consiguen con los productores de medios para industria o con los distribuidores de medios de cultivo para industria alimenticia e industria, digamos, de agricultura. BRBA es un buen homólogo y si no, pues EMB, pero hay que tener un agar que nos ayude a diferenciar bacilos gram negativos. Lo otro que se debe emplear es un caldo de enriquecimiento. Cualquiera le sirve. Puede ser BHI, como tengo aquí en la foto, puede ser tripticasa de soya, puede que unos llaman caldo caso, bueno, caldo tripticasa de soya, o lo otro podría ser también tioglicolato. Bueno, manejo de biopsias y del implante. Bueno, aquí voy a decir otra cosa. Lo otro que también se puede emplear es el uso de botellas de hemocultivo. También pueden sembrar ese líquido en botellas de hemocultivo. Mi única recomendación es
Idealmente botellas de hemocultivo de una marca que tenga la aprobación de la FDA para sembrar líquidos, no solamente sangre, ¿sí? Y lo otro que iba a decir es que necesitas hacer el gram. De todas maneras, por más de que siembren en botella de hemocultivo el líquido articular o biopsias, macerados, etcétera, hagan el gram. Es definitivo, es fundamental. Y nosotros, de todas maneras, a pesar de que sembramos en la botella de hemocultivo, sembramos en medio sólido de una vez para ahorrar tiempo, que cuando haya una alta carga bacteriana, podríamos tener tempranamente desarrollo de colonias. Bueno, sigamos. Entonces, para manejo de biopsias y sobre todo de implantes o material de osteosíntesis, lo ideal es que se maneje con sonicación, pero la mayoría de hospitales no lo tienen en el país. Y segundo, no se puede exponer las muestras a más de 5 minutos de ultrasonido porque mata las bacterias. Entonces, la desprende de la biopelícula, eso es verdad, pero podría llevar a muerte bacteriana y eso es lo que no queremos. Entonces, como alternativa puede utilizarse el Vortex. Ojo que el Vortex no es sonicación, el Vortex es Vortex, pero ahorita ya se consiguen en el mercado unos dispositivos que parecen una licuadora chiquita. Si se dan cuenta, bueno, aquí en la foto, traen como unas cuchillas, si pudiéramos decir, o unas puntas metálicas de acero inoxidable, donde usted al ponerlo, esto genera como un efecto de centrifugación, como si fuera una licuadora, entonces ayuda no solamente a triturar la muestra, volverla una papilla, sino además a desprenderlo de la biopelícula. Y luego procederemos a hacer las siembras en las botellas de hemocultivo y en medios sólidos y en nuestro caldo de enriquecimiento. Biopsias y tejidos. Entonces, las biopsias deben ser tomadas de forma exclusiva por un cirujano entrenado o un especialista entrenado. Deben colectarse con técnica séptica, siempre tomando material de los bordes y del centro de la lesión. El transporte ya no se hace, como siempre hemos estado acostumbrados, a poner la biopsia en caldo o a poner la biopsia en solución salina, menos en formalina o formol. Ahora lo que se hace es que se le pone una base de gasa humedecida con solución salina estéril y se transportan de esa forma al laboratorio para que conserve la cámara húmeda sin hacerlo que navegue en una gran cantidad de líquido, que es lo que no se debe hacer. Entonces se debe enviar al laboratorio en menos de una hora para que el laboratorio realice la siembra de estas muestras. Lo otro que no se debe hacer, que van a decir que esta charla es de muchos regaños, pero lo otro que no se debe hacer es utilizar medios de transporte, porque me ha pasado que arrancan del Ames con carbón, le quitan el hisopo y meten el tejido en la gelatina y lo mandan al laboratorio. Eso no se debe hacer, aparte porque ya es muy difícil después, vaya usted y lea un gram que ya ha tenido contacto con carbón y me cuenta qué ve. Desde el manejo de los tejidos, hay que cortarlos en fragmentos con bisturí estéril y adicionando caldo o solución salina estéril, se va triturando en mortero con pistilo estéril. Usted lo autoclava y lo esteriliza, son de porcelana, son fáciles de emplear, no lo vaya a partir. Y usted le va adicionando caldo y va triturando, va volviendo ese tejido una papilla, ¿cierto? Cuando ya está bien homogenizado, le hace un gram y cultiva el homogenizado, sangre, maconque y chocolate y el caldo. Si quiere le puede sacar un poquito, meterlo en botella de hemocultivo para también mirar una mejor recuperación como usted prefiera. Desde que el líquido que ha utilizado para hidratar la muestra es, digamos, un líquido estéril, no tendría problema y ahí estaríamos bien por esa parte. Bueno, por ese lado del diagnóstico. Por el lado del antibiograma. Entonces, recuerden que este año nosotros hemos hecho algunos cambios en la CLSI para el manejo de los puntos de corte de oxacilina en estafilococos, sobre todo sosa, los que son diferentes a áureos. En el caso, por ejemplo, de epidermidis, que es el que más me interesa de esta charla, recuerden que ya no lo llamamos sensible con una MIC menor de 0,25, sino con una MIC menor de 0,5. Ese cambio se hizo a partir de este año 2021. Entonces, lo que estamos tratando es de disminuir los falsos resistentes, que eran muy altos antes. Entonces, un falso resistente a la oxacilina, ¿qué implica? Vancomicina, que además daña los riñones, etcétera. Imagínate un paciente con una osteomelitis por un epidermidis, por ejemplo, asociada a un material protésico, se va a casi 3 a 6 semanas de vancomicina, ¿con qué efectos secundarios? Entonces,
Por eso nosotros estamos utilizando puntos de corte de oxacilina, una dilución más alta para evitar el problema de los falsos resistentes, ¿sí? Entonces, cuando ustedes miren el manual de la CLSI 2021 para estafilococos diferentes a aureus, por ejemplo, epidermidis, el punto de corte de sensible es menor de 0.5, resistente es mayor de 1. Para los que usen discodifusión sigue siendo mayor de 25 y resistente menos de 24. Este mensaje es para Beckman Coulter. Es muy importante que en los sistemas Microscan este ajuste se haga o se mande una nota técnica para que todos los hospitales usuarios del sistema lo realicen. Bueno, Microscan tiene este panel, que es el panel Combo 42. Por lo menos se distribuye en Colombia. Ustedes deberán consultar con su distribuidor local de Microscan en sus países para saber cuál es el panel que utilizan. Y este panel, pues bueno, ya sabemos que trae la parte de identificación bioquímica en una parte, en el antibiograma está en la otra parte del panel, pero tiene antibióticos que nos van a ayudar muchísimo, sobre todo para los pacientes que tienen infecciones socioarticulares. En el caso particular de estafilococos, trae el screening de cefoxitina, trae ceftarolina, que no tiene indicación en hueso, pero que en algunos casos algunos infectólogos y ortopedistas lo han utilizado off-label para infecciones en las cuales el paciente no tolera la daptomicina o tiene quemaduras extensas que no le permiten utilizar daptomicina o tienen problemas con las quinolonas o tienen problemas con otras moléculas. Ciprofloxacina, que es clave, que esté allí, Clinda, que se puede utilizar también en hueso, penetra bien. El problema es que no se puede utilizar por mucho tiempo, pero es un antibiótico interesante. Dapto, eritro, fosfomicina, bueno, este no, genta tampoco. Gentamicina de alta carga es para enterococo, resistencia inducible para la clindamicina es muy importante que considerarlo porque ese es un parámetro que podría llevar a falla terapéutica si no se descarta. Levofloxacina también es una quinolona que tiene la ventaja que se puede dar una vez al día. Linezolid rara vez en osteomielitis, más que en tejido blando. En osteomielitis es muy raro. Bueno, oxacilina, que es clave. También tenemos allí tetraciclinas, tigeciclina, por ejemplo, se puede derivar de tetra cuando hay sensibilidad, trimetoprim sulfa, que también tiene indicación en hueso, y vancomicina, que también se utiliza para hueso. Estafilococos atípicos. Yo he hablado hace un momento de los estafilococos de variante pequeña. Entonces, esos son aislamientos que no crecen en agar Müller-Hinton, mírenlos acá, o en el caldo Müller-Hinton ajustado de cationes. Generan colonias de morfología variable sin pigmento y sin hemólisis. Revierten el fenotipo normal con los pases en medio sólido y son encontrados en pacientes con FQ y en pacientes con prótesis ortopédicas. ¿Cuál es el gran problema de esos estafilococos atípicos? Que no se desarrollan en los paneles de los automatizados como Microscan. No crece, no crece, a pesar de que lo tengas en el plato allí creciendo. Entonces, hace varios años en la CLSI nos dimos cuenta de que el crecimiento, y a pesar de que agregamos sangre de cordero, era mejor en ciertas marcas de medios de cultivo. En otras definitivamente se desarrolla muy mal. Entonces hay que mirar siempre la calidad de los medios para mirar si se desarrolla y podemos tener un crecimiento confluente que nos permita hacer los antibiogramas. Pero el gran talón de Aquiles de los estafilococos atípicos y variantes de colonia pequeña que se pueden presentar en pacientes con osteomelitis es que la prueba de cefoxitin no da. Así de simple. Da muy mal. Si ustedes se fijan en esta tabla, ahí van a encontrar que la prueba de cefoxitina da sensible en algunos casos a las 24 horas e inclusive reincubando los antibiogramas hasta las 48 horas. Entonces, lo que podría ser de utilidad, bueno, lo mejor sería hacer una PCR, eso es verdad. Si ustedes le tienen GeneXpert y le pueden hacer un GeneXpert, pues sería ideal, pero no siempre se tiene a la mano. ¿Qué podemos hacer? Una prueba de inducción. Entonces, se toma una siembra de ese estafilococo en un agar sangre de cordero y en la zona masiva del agotamiento colocas un disco de oxa de 1 microgramo o de cefoxitina de 30. Se incuba, se toman las colonias del borde y se puede hacer una prueba de látex para PBP2A. Y eso podría darles rápidamente al médico, digamos, la idea de si el paciente está infectado con un estafilococo meticilino resistente o meticilino susceptible. Aquí solo quiero recordar un poquito los mecanismos de resistencia del estafilococo a la meticilina. En el caso del estafilo sensible o del estafilococo meticilino susceptible, recordemos que la síntesis de la pared celular es bloqueada por el betalactámico,
a través de una inhibición que hace en la PBP2, que es una enzima transpeptidasa. ¿Cuáles son las reglas de experto cuando uno tiene un estafilo sensible a todo, como lo están viendo aquí? La recomendación de nosotros es no reportar bencilpenicilina. Será decisión médica si la quiere hacer. Ya ustedes tendrán que hacer las pruebas confirmatorias, deben consultar el manual de la CLSI. A mí me aterra porque la bencilpenicilina es sumamente susceptible a efecto inóculo y si hay infecciones de alto inóculo donde lo que pasa in vitro no pasa en vivo, esas son las infecciones de hueso. Entonces, bueno, ya será decisión de los infectólogos y los ortopedistas. Yo no lo recomendaría, entonces nosotros recomendamos bloquearlo. Oxacilina se debe reportar siempre sensible, poniendo un pie de nota que la sensibilidad es cruzada con otros betalactámicos. La ceftarolina, si el estafilococo es sensible, por más de que tengas el panel de microscan que la trae, que es el 42, no se debe informar. Su uso aumentaría los costos. Recuerde que tiene el mismo espectro que la ceftriaxona. Las quinolonas sí se deben reportar cipro y livo, sobre todo en el caso de osteomelitis, porque son excelentes opciones para manejo oral. Entonces, esos pacientes, lo que se hace es que se les da antibiótico endovenoso, más o menos dependiendo del juicio del infectólogo o del ortopedista, 1 a 2 semanas y luego se va vía oral si ya va mejorando con una quinolona florada, por ejemplo. Rifampicina también cuando hay reemplazos articulares, bioimplante. La rifampicina tiene actividad en biopelículas, hay que tener cuidado. Recuerden que rifampicina no se da sola, se da combinada con el betalactámico y aparte de eso la rifampicina interactúa con otras moléculas, ¿no? Hay que tener cuidado en los pacientes polimedicados. Daptomicina, lilesolid y vancomicina no se deberían reportar solo ante alergia o falla confirmada. Los aminoglicósidos, la verdad, no me interesan. Yo sé, y ahorita lo voy a comentar ya para terminar mi charla, que algunos aminoglicósidos se colocan en el cemento, pero en general no lo recomendaría yo gentamicina dándolo para una osteomelitis. Clindamicina se debe reportar siempre, hay que revisar que eritromicina sea sensible o el test D sea negativo, y trimetropinsulfa para infecciones de piel, tejido blando o hueso. En el estafilo resistente, recordemos que hay una mutación en la PBP, ya no se llama la PBP2, sino la PBP2A o 2', y esa proteína mutante viene codificada por los genes MECA, MECSEO, MECB. Entonces esa transpeptidasa hace el papel de las otras que están bloqueadas por el betalactámico. Y como allí, digamos que actúan todos los antibióticos betalactámicos, hay resistencia cruzada, excepto para ceftarolina. Entonces, las reglas de experto aquí son muy sencillas y muy similares también a lo otro. Reportar la oxacilina como resistente, hay que poner un pie de página para que no se utilice cefazolina, porque es del betalactámico más utilizado en hueso. Algunos ortopedistas hacen bromas que ellos en vez de sangre tienen bombas de infusión de cefazolina, entonces hay que tener mucho cuidado. No reportar genta, reportar las quinolonas, rifampin y reportar ceftarolina, linesolid y daptomicina. Lidesolid sobre todo en neumonía, piel y tejidos blandos, en bacteremia primaria o endocarditis no. En hueso, si hay otras opciones, no. Pero yo sé que hay países donde las opciones son limitadas, entonces les va a tocar de pronto informarlo, pero recuerden que el Linesolid en más de 14 días de tratamiento puede causar anemia aplástica. Daptomicina podría ser una alternativa, sobre todo cuando hay involucrados tejidos blandos profundos, es altamente bactericida, pero ojo también con los costos y también con la CPK, vancomicina. Bueno, en todas las infecciones, en todas las osteoarticulares debe ir. Hay que tener en cuenta las limitaciones de la concentración mínima inhibitoria. Ceftarolina no tiene indicación en hueso, será decisión de los infectólogos cuando pudiera ser una opción, pero ya ustedes por lo menos tienen una parte adelantada a través del uso de estas, por ejemplo, opciones anteriores. Para terminar, quería comentar también que existe tratamiento no farmacológico, el uso de cementos, el uso de cerámicas y membranas sintéticas, porque también me preguntan mucho de eso. Está ampliamente utilizado el polimetilmetacrilato para colocar cemento del espaciador impregnado con antibiótico, ¿sí? Se coloca, como lo dije, más o menos por unos 3 meses, luego se retira y se coloca, digamos, el bioimplante. Pero este polimetilmetacrilato tiene una dificultad y es que no todos los antibióticos se pueden mezclar con él. Principalmente lo que más se usa es vancomicina
gentamicina, streptomicina, por ejemplo, o amicacina inclusive, pero otras moléculas no, betalactámicos no se utilizan allí. Lo otro del metacrilato es que puede, digamos, ser tóxico. Hay algunos trabajos que muestran que puede alterar la tensión arterial. Lo otro es que no es absorbible, toca de todas maneras retirarlo. Y se están desarrollando otros compuestos. Ahorita hay unos biomateriales que son absorbibles, que permiten que se dé la consolidación y luego se puede hacer mucho más fácil, digamos, la curación del paciente sin necesidad de reintervenciones. Es muy fácil hablar de reintervenir y volver a operar y curetear, pero curetear, reintervenir, eso va a hacer que el paciente quede predispuesto a fracturas más adelante. Y esto va a ser un círculo vicioso para muchos de nuestros pacientes. Bueno, entonces en resumen, el rol del laboratorio es clave en el diagnóstico, en una buena toma de muestras, en acompañar a los ortopedistas, digamos, en ese proceso de diagnóstico, de contarles cuáles son las muestras requeridas, cómo se deben, digamos, transportar al laboratorio y tratar de manejarlas de una manera adecuada. Quisiera decir que es clave el uso de medios de cultivo adecuados, de hemocultivos, no solamente para el manejo de las muestras, sino además en los casos cuando se sospecha osteomielitis hematógena, tomar hemocultivos al paciente. Ya saben, en adultos 4 botellas, 2 aerobias, 2 anaerobias. En niños será de acuerdo al peso y talla del paciente. Cultivos para anaerobios pueden ser también importantes. La mayoría de antibióticos que nosotros empleamos, varios de ellos tienen ya actividad anaeróbica, pero si no, si se necesita, habrá que adicionar un cubrimiento antianaeróbico además, con un potente antianaerobicida, por ejemplo, piptazo o metronidazol. Y lo otro sería tratar de hacer cultivos de anaerobios. Yo no los recomiendo mucho, la verdad no son tan sencillos. Preferiría tratar de mirar algo con PCR, pero si lo van a hacer, recuerden utilizar un agar Schadler o un agar FEA o un agar Brucella. La gente cree que los anaerobios crecen solamente quitándoles el oxígeno y eso es mentira. Entonces, si ustedes utilizan un agar especializado, son bacterias altamente exigentes, utilizan un sistema de generación de CO2 y de atmósfera anaeróbica óptimo y deben revisar los cultivos cada 48 horas. Entonces, cuando sale el cultivo, ya probablemente el paciente ya está en su casa. Esa es la dificultad, termina saliendo más allá de una semana. Lo otro, que también me pasó decir, pero debo aquí en el cierre comentarlo. Si se necesitan tomar cultivos, si el paciente viene en curso con antibióticos, hay una alta probabilidad de falsos negativos. La recomendación es, idealmente, pare el tratamiento 2 semanas. Bueno, excepto que el paciente esté inestable, ¿no? Estamos hablando de una infección no invasora, me refiero con bacteriemia asociada, pero en un paciente con una infección localizada osteoarticular, detenga el tratamiento 2 semanas y reintervenga. Ahora, si usted va a tomar la muestra en un paciente que lleva cirugía y va a ponerle eh, antibiótico profiláctico, tome primero la muestra y luego coloque el antibiótico profiláctico, así tenga que esperar un poquito. Pero no lo coloque de entrada porque podría negativizar los cultivos. Bueno, eso era lo que yo quería comentar en esta reunión. Muchísimas gracias. Entonces vuelvo con las amigas de Beckman Coulter para si hay preguntas de los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Germán. Muy bien, como siempre. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Gracias a todos que están acá esta noche. Tengo ya preguntas en el chat. Por favor, si tienen, envíenos para el chat. La primera es, buenas noches, saludo desde Ecuador. ¿Podría sugerir medios para realizar el aislamiento y posterior diagnóstico? Yo pienso que esta fue antes. Sí, yo creo que los medios de cultivo que siempre empleamos de manera universal son sangre de cordero, agar sangre de cordero, chocolate suplementado, McConkey o un medio homologable que permita la diferenciación de bacilos gram negativos. No sería mala idea si quieren también sembrar en cromogénicos que ayudan además a hacer una identificación presuntiva. No sería mala idea e inhiben el swarming de Proteus, ojo en las infecciones mixtas. Y lo otro es un caldo. También para muestras ya, por ejemplo, de cavidad cerrada, como aspirados, como líquido articular, o como algunas biopsias, cuando usted después de que las macera, podría sembrarlas en botella de hemocultivo. En botella de hemocultivo aerobio, idealmente aerobio, no, ahí no recomendaría medio anaerobio, de hemocultivos anaerobios. Y esos serían los medios de cultivo básicos. Usted podría poner otros, por ejemplo, agar mannitol salino, si quiere tratar de buscar más áureos,
agares específicos para Pseudomonas, agares Cetrimide, eso será decisión suya de acuerdo a las capacidades que tenga su laboratorio. Hay mucha gente que no tiene, Carolina, botellas de hemocultivo para sembrar otras muestras, solo sangre. No son baratas, así que también pensárselo y sobre todo la facturación. Qué pena lo que voy a decir, pero toca mirar cómo las vamos a cobrar. Voy a cobrarlas como hemocultivo, porque si las cobramos como cultivo de tejido, aquí vamos a la pérdida con el 50% de lo que nos pagan por el cultivo. Sí, es verdad, es verdad. Principalmente si tiene una automatización para este hemocultivo, ¿sí? Para esas botellas. El costo es mucho mayor. Ajá, Sí. sí. Gracias. La próxima, la charla quedará grabada en alguna plataforma. Sí, vamos a poner en YouTube, en el canal de YouTube de Beckman Coulter, pero vamos a poner en LinkedIn hablando sobre eso también con este link, ¿sí? Así como todas las charlas que hacemos, principalmente con el Dr. Herman, están todas en YouTube, ¿sí? Pueden mirar cuantas veces quieres. La próxima, ¿qué opinas al de pensar la muestra y hacerlo cuantitativo? También lo puedes hacer cuantitativo. El problema es cómo interpretas eso. ¿Cuánto es decir, el cultivo cuantitativo sobre todo nos interesa mucho en el paciente quemado con injerto, pero hay menos datos del paciente con osteomielitis. Me preocupa un poquito el recuento de colonias, no solamente por lo que es engorroso. ¿Cómo dices tú engorroso en portugués? Trabajoso, difícil, Trabalhoso. sí, Isso, no es trabalhoso. fácil, sí, no es fácil de realizarlo, requiere la balanza analítica, etcétera. Y me preocupa cómo lo interpretas. Tú podrías decirme, bueno, si yo veo que van bajando las colonias es porque de pronto el recuento es digamos, hay mejoría clínica porque hay menos colonias en el cultivo, pero tú cómo sabes que no tiene que ver con la toma de la muestra, con el sitio preciso de donde se tomó, con los medios que estás empleando. Y por más de que sea una colonia de Staphylococcus aureus o 20 colonias de Staphylococcus aureus, 3 a 6 semanas de vancomicina. O sea, eso no va a cambiar. La verdad, no lo recomendaría de entrada. É só romance trabalhoso, como tu disse. Exacto. Gracias. La próxima pregunta es conveniente realizar erradicación de Staphylococcus aureus para evitar colonización y posteriormente infección en ese tipo de infecciones? Si el paciente es una muy buena pregunta, si el paciente va a una cirugía de reemplazo, depende del centro hospitalario. Algunos lo hacen, que es que toman hisopados, nasal swabs, hisopados nasales, para hacer PCR o cultivo. Y a los pacientes colonizados les hacen decolonización. En otros centros, Carolina, lo que hacen es que a todos, independientemente de la toma de la muestra nasal, les hacen decolonización. Baño con clorexidina del cuello para abajo, con clorexidina al 2%, jabón. En cada cabeza no se hace, ahí se coloca mupirocina nasal, más o menos unos 5 días, 2 días antes de la cirugía, hasta 3 días después, si no estoy mal, y con eso se decolonizan. Pero eso no es erradicación, es bajar la carga bacteriana, porque el problema de decolonizar es que vuelve el paciente y se coloniza y vuelve otra vez y lo tiene, y tiene periodos sí, periodos no, entonces se volvería un círculo vicioso. Entonces depende del centro. Yo creo que en una cirugía de alto impacto, por ejemplo, un reemplazo de rodilla o de cadera, valdría la pena hacer la decolonización. Claramente estoy convencido. Y ojo, porque los cultivos de fosas nasales pueden tener una baja sensibilidad. Si van a hacer cultivos de fosas nasales o un agar cromogénico o PCR, definitivamente. Ok, gracias. La próxima es, entonces, para tejidos blandos, no es válido dar medio de transporte Stuart, los hacemos en los pacientes quemados. Mira, es que, no, es que cuando yo hablo de medio de transporte, y tal vez fue mi error no haberme hecho explicar mejor, cuando tú mandas una biopsia, que cortas un fragmento de tejido, lo debes mandar en frasco estéril, boca ancha, con una gasa con solución salina. Lo que está mal es ese fragmento meterlo en los culture swaps, en los culturetes. No sé cómo se dice eso en portugués. Bueno, en los medios de transporte AIMS que tienen carbón, lo que yo he visto es que la gente quita el hisopo, mete el tejido, lo mete en el gel y lo manda así, y eso no se puede porque te daña la muestra y aparte de eso no puedes hacer el gram. Entonces, definitivamente no se debe hacer. Pero si tomas un swab, porque a veces te toca
tomar de una herida y tomas con hisopo, pues sí utilizas el culturete sin problema. Okay. Eu já recebi em meu laboratório anteriormente a muestras assim. No puede, pero envío. Sí, Mira, no, ya hemos visto, pienso que es son más muy fácil. creativos. Sí, muy creativos, perfecto. Saludos, Dr. Herman, desde Perú. Y gracias a Beckman Coulter por esta charla. ¿Es necesario el recuento en cámara de leucócitos, el líquido? Lo puedes hacer en cámara de Neubauer, si es un recuento bajo, pero generalmente los líquidos articulares tienen un recuento demasiado alto. Es ridículo tratar de contarlo a veces en la cámara. Entonces tú lo haces en el método automatizado de los hemogramas, en el de conteo de células de los de los cuadros hemáticos, para que me entiendan en algunos países. Entonces, ¿qué es lo importante? Ojo con los coágulos. Es una muestra que tiene fibrina. Si se coagula, imagínense lo que le pasa a usted. Si le tapa el equipo de hematología a su compañero, lo mata. Entonces hay que siempre tener cuidado que no tenga coágulos. Para eso enviamos los tubos heparinizados. Mira, hay un problema y todos los colegas que me están escuchando esta noche lo saben, Daisy lo sabe, y es que la gente es muy fresca, manda los tubos secos, llega el tubo coagulado y dice no hago recuento porque está coagulado. Ya, esa es la mejor solución. Y ojalá que llegue coagulado siempre. Pero el paciente se beneficia de los recuentos celulares, entonces hay que tratar de hacerlo siempre. Entonces enviarle los tubos al servicio, educar a los servicios de especialidades y de enfermería para que cuando vayan a hacer esas tomas pidan los tubos heparinizados, ¿sí? Y los corren por el equipo de hematología. Okay. Incluso a próxima pergunta é a respeito da heparina. Utilizar heparina não é tóxica para as bactérias? Seria mais convincente utilizar o polietenol sulfonato de sodio? En la literatura consultada aparecen homologables. Es decir, lo ideal, Carolina, es no use anticoagulante, no use. El tubo debe estar seco. Pero a veces, y lo que tú decías, llega la muestra como le da la gana al médico, entonces llega con heparina, con no sé qué. Lo ideal es que llegue sin nada. Si llega con heparina o con SPS, ok, procésala. Pero el más tóxico de los anticoagulantes es el EDTA. Es el más tóxico, el etilendiamino tetracético, porque ese ácido rompe las porinas, rompe la membrana, tiene efecto detergente, entonces hace que se pueda negativizar el cultivo. Ok, gracias. La próxima es que sugiere para realizar el antibiograma en los estafilococos atípicos. Entonces, como lo mencioné, lo ideal sería hacer una prueba de látex con inducción para la PBP2A. Lo otro, si no se puede, y PCR todavía menos, porque algunos hospitales no tienen ni la conocen la PCR. Entonces, lo otro podría ser tratar de recuperarlo en agar Müller-Hinton con sangre de cordero. Entonces, preparas el Müller-Hinton y le agregas sangre de cordero al 5% y le haces un disco de cefoxitin a ver si puedes de pronto ver algo, pero a veces tampoco se desarrollan en ese agar. Entonces, como lo dije, PBP2A o tratar de hacerlo con este agar Müller-Hinton con sangre. Lo que siempre no puede faltar es la inducción. Entonces, tomas las colonias del atípico, lo pones en un plato de agar sangre, le pones un disco de cefoxitina, a los bordes del halo tomas un poquito del borde, vuelves a preparar el Macfarlane y repites el antibiograma. Y le pones los otros antibióticos también, ¿no? Trimetoprim, clindamicina, eritromicina, etc. Y puede ser un ITS de vancomicina si quieres, si lo vas a hacer manual. La última cuestión, porque ya estamos en nuestro horario. Buenas noches. ¿Es mejor sembrar la muestra del sentimiento o directamente de la muestra? La muestra directa se utiliza a veces cuando el líquido es turbio para las botellas de hemocultivo. Si el líquido es claro, mejor centrifúgalo y del sedimento aspiras con aguja y jeringa y lo pones en la botella de hemocultivo. Para cultivo convencional, siempre del sedimento. O sea, para cultivo en medio sólido, maconqui, chocolate, sangre, siempre del sedimento. El sobrenadante es solo para la glucosa y las proteínas. Y las coloraciones también del sedimento, no se les olvide el gram es clave.
Si el gram ve bacterias, ya eso es diagnóstico, o sea, es muy bueno, pero la sensibilidad es bajita. Ok, ok. Muchas gracias, doctor Germán, una vez más. Tenemos muchas preguntas aún aquí, senão vamos estar toda la noche haciendo preguntas para usted. Muchas felicitaciones también a las personas que están enviando acá. Uma vez mais, gostaria de agradecer a todos por sua presença, Dr. Germán, por sua disponibilidade, ok? Desde que hacer o encerramento. Gracias, doctor Germán. Gracias, Carolina. De verdad que una excelente presentación, muy interesante. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche, no solo de Colombia, sino de México, Ecuador, Perú, Brasil. Qué rico tenerlos en estas charlas. Y pues, doctor Germán, de nuevo, muchas gracias. Gracias a Débora y Carolina de Brasil para poder pues, realizar este evento. Estaremos pendientes de las preguntas que quedaron en el chat para enviárselas al doctor Germán y que podamos tener respuesta y enviárselas por correo para que podamos pues tener acceso a toda la retroalimentación. Para todos una buena noche y que descansen. Muchas gracias. Ay, chao. Tchau.